quiero que entendamos algo en esta noche sobre identificarme con la cruz. Cuenta la historia sobre Arquímedes. ¿Sí han escuchado sobre Arquímedes? El principio de peso, volumen, un gran matemático, un gran científico, un hombre que dejó muchos registros históricos. Y este hombre, dice la historia, permítame lo pongo aquí en pantalla, porque no recuerdo cómo se llamaba el rey. El rey tirano Hierón II, se llamaba este rey, le formuló a él una relación para que la corona de él se identificara si era pura o no era pura. Este rey era muy desconfiado y él mandó a hacer una corona. Cuando se la trajeron, él le dijo a Arquímedes, venga, averígüeme si esto sí es de oro o si esto tiene aleaciones de plata. Pero no me la vaya a tocar, no me la vaya a taladrar, no me la vaya a dañar. Arquímedes en ese proceso entró pues preocupado y dice que él entró a su bañera y ahí fue cuando descubrió la relación entre peso y volumen. De ahí donde sale lo que llama el principio de Arquímedes, que establece la relación entre el volumen de un cuerpo sumergido y la fuerza de flotación. Porque cuando él estaba metido, dice que la ballena estaba llenita, él se metió y el agua brotó. Entonces le llamó la atención y comenzó a hacer sus análisis. Y sobre ese principio, él dijo, bueno, tomemos el peso de la corona, el peso del oro, y calculemos un tema de volumen de agua y sumerjamos la corona y con eso nos vamos a dar cuenta si es pura o no es pura. Pero la historia dice que cuando él descubrió ese principio, de ahí salió la famosa palabra eureka, porque él salió como loco y lo increíble de esa historia es que salió desnudo. Se descontroló tanto y se emocionó tanto que salió desnudo y gritó eureka. Y eureka en griego significa lo he descubierto. Yo quiero comenzar esta parte en la que voy a explicar sobre el bautismo tocando el principio de Arquímedes. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo también en el Nuevo Testamento y sobre todo en el libro de Romanos menciona mucho esta palabra eureka. Lo he descubierto. Y cuando lo descubrió, Arquímedes salió como loco, emocionado de la felicidad por haber descubierto ese principio. Y Pablo también dice, lo he descubierto. ¿Pero qué habrá descubierto Pablo? La salvación y el mensaje de la hora de la cruz, que hoy muchos en día ya no es el mensaje que compartimos. Para eso quiero que vayamos a Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3. El título dice curación de un cojo. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Dice la palabra de Dios que Pedro y Juan, aquellos dos discípulos que tenían diferencias, ¿se acuerdan? Terminaron trabajando juntos tan hermosos, superaron sus diferencias personales. ¿Se acuerdan que Pedro le tenía muchos celos a Juan? Pero mire que aquí ya los dos salieron a evangelizar, hacían su trabajo muy bonitos. Y se encuentran con un hombre cojo que les pide plata. ¿Se acuerdan que la famosa historia que Pedro le dice, yo no tengo, pero lo que tengo te voy a dar? Levántate. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Jesús. Y vamos a ver que la historia dice que este hombre llevaba 40 años cojo, paraba a la puerta del templo. Quiero que tengan en cuenta la palabra cojo, 40 años, parado a la puerta del templo. Como muchos cristianos pueden llevar años, no parados, sentados, cojos, en la puerta, o en el templo, o en una iglesia. Sigue diciendo, versículo 8 del capítulo 3. Saltando se puso en pie, anduvo entre ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Ese hombre gritó, eureka, encontré mi sanidad, encontré mi milagro. Y reaccionó de la misma forma como reaccionó Arquímedes o como debe reaccionar un hijo de Dios al saber que tiene la salvación. Entró saltando, no guardó silencio, se emocionó tanto que entró allá. ¿Y qué pasó en el versículo
11. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo, que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Si usted sigue leyendo, yo le invito a que usted lo lea en su casa. Se le tiraron encima. Los tenían presionados. Pero ¿qué fue lo que pasó? Porque la gente conocía a ese cojo. La gente sabía que llevaba 40 años ahí parado. Y ahorita lo ven saltando y lo ven bien. Entonces cogen a Pedro y a Juan y dicen, pero ¿ustedes qué hicieron? Y también le preguntaban al cojo, ¿qué hizo este cojo? Una manifestación pública de la fe de aquel hombre que en el nombre de ese nombre los recibió la sanidad. ¿En el nombre de quién? De Jesús. Él hizo una manifestación pública. Y vamos a ver ahorita todas las consecuencias de ello. Él dijo, yo creo, eureka, lo encontré. Encontré a mi Salvador. Encontré quien me pueda traer la sanidad a mi cojera. Ahora sí, hacemos el versículo, el capítulo 4. Entonces, veamos aquí varias cosas. ¿A este hombre le importa hacer el ridículo, el cojo? No. ¿Pensó sus temores, sus dudas, lo que dijeran los demás? Sí. A usted no le importa hacer el ridículo por la decisión que usted tome de bautizarse. A usted no le importa lo que digan los demás. Porque este hombre estaba tan identificado con aquella palabra del nombre de Jesús. Él dijo, yo entro ya al templo a saltar de felicidad. A nosotros no nos debería importar lo que los demás digan, porque nosotros seguimos a Jesús. Porque eureka, usted lo ha encontrado. Usted lo tiene. Aquí miren, lo gritó y salió desnudo. Este hombre entró emocionado saltando. ¿Cuál es su manifestación pública de su fe? ¿Su fe es escondida? Los demás no se enteran de su fe y ya vamos a ver cuál debe ser mi reacción. Vamos a Hechos capítulo 4. Resulta que a partir de esto llegaron los religiosos, los fariseos, los saduceos, y no meter a la cárcel, pero amenazarlos, a presionarlos. ¿Para qué? Para que no hablaran más de aquel que hacía milagros. Y nos vamos a dar cuenta que ellos no le prohibieron que hicieran milagros. Es decir, ellos querían seguir recibiendo milagros. Pero no querían que esos milagros se conectaran con aquel que había muerto hace unos años y que Pedro les dice es que ustedes lo mataron, señores. Ustedes mataron. Y les dice, Pilatos, le sacan cada uno, Caifás, y se lo dice por nombre, ustedes lo asesinaron al Salvador. ¿Ese mensaje gusta que lo confronten a uno? Ese mensaje ya es ridículo. Porque el mensaje de la salvación se perdió. Porque ¿qué quiere escuchar el ser humano? Seamos más prudentes. No hablemos de Jesús. Hablemos de los beneficios. Estemos en una conferencia y si acaso hoy abremos la Biblia. No lleve la Biblia para que no crean que son evangélicos, porque la gente sale huyendo. Dicen algunos líderes cristianos. Cuando aquí vamos a ver a través de Pedro, que yo no puedo dejar de hablar de Jesús porque Él es el que trae la salvación. Vamos a leer entonces el versículo 5. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio le preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Pedro no le respondió lo que ellos estaban preguntando.
Pedro fue más allá. Porque ellos solo dijeron, ¿bajo qué potestad? Y él les dijo, en el nombre de Jesús. Pero además, ¿saben en el nombre de quién? De ese que ustedes mataron, asesinaron. Hoy en día, ¿qué dicen muchos caifases religiosos que andan por ahí? Muchos de familias religiosas. ¿Quiénes están reunidos ahí? ¿Familias qué? Religiosas. Hoy en día, ¿qué hacen muchas iglesias que son mandadas por familias religiosas? No hable de la salvación. Reúnanse, hagan grupos. Estas son las temáticas. Conquisten. Pueblo. Dios quiere que seas bendito. Pero no hablen de la salvación. Familias religiosas, que son los que gobiernan hoy en día muchas iglesias cristianas. Cuando aquí Pedro les dijo, a este que ustedes ¿qué? Mataron, crucificaron, a ese con que ustedes lo traicionaron. En el nombre de ese, es que este cojo recibió la sanidad. Pedro no se está declarando ningún beneficio, ni le está diciendo fui yo. Él está echando diciendo ¿quién? Fue Jesús. Fue Jesús el de la salvación. Pero no llamó la atención para sí mismo, sino que pusieran la atención en quién, en Jesús. Por eso el bautismo no puede ser en una iglesia para llenar cifras, para llenar números o para que la persona se sienta identificada con esta iglesia. Eso es producto del amor y la identidad que yo desarrollo cuando yo digo, Señor, wow, en esta iglesia estoy recibiendo tu milagro, estoy recibiendo tu bendición y le cojo cariño y me identifico. Pero el bautismo, usted se tiene que identificar es con Jesucristo, con el autor y consumador de nuestra fe. Eso es lo que a usted le tiene que importar. Que usted diga, yo subo a la, yo recibo el agua porque es que, Señor, tú pagas un precio muy alto. Yo estoy aquí, Señor, porque yo valoro la salvación que me diste. Eso es lo que a usted le tiene que importar. Eureka, lo he encontrado, encontré mi salvación. Sigue diciendo la palabra de Dios, versículo 12. Y en ningún otro hay. Vamos a leerlo desde el versículo 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Pero le está diciendo, y en ese tiempo recuerde que eran muy cuidadosos con las piedras para las construcciones. Y si la piedra no cumplía ciertas normas, tendría que ser reprobada. Y por eso Pedro toma este ejemplo y dice, ustedes reprobaron a Jesús. Pero ¿saben qué vino a hacer él? Vino a ser la cabeza de la iglesia. No Mahoma, no Buda, no el humanismo que hablan hoy. Jesús vino a ser la cabeza. Y solamente en el que hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser. ¿De qué estaba hablando Pedro? ¿De milagros? De salvación. De eso es lo que yo tengo que hablar. Estamos en los tiempos donde el ser humano necesitamos decirle, hey, esto viene pronto. Y el bautismo nos tiene que llevar a hablar de la salvación. Porque muchos de los que estamos aquí tal vez venimos cojos como aquel hombre, 40 años en un templo. Pero en el momento que se identificó con el nombre que sobre todo nombre, entró saltando y gozoso, dice la Biblia. ¿Hace cuánto usted no tiene gozo para hablar de Dios? ¿Hace cuánto usted iba a grupos de oración? Usted no le importaba lo lejos que quedaron, usted iba. Si tenía que sacar de su propia plata, usted pagaba. Para ir a atender, para ir a discipular, para ir a llevar a Cristo el mensaje de la salvación. Y el mundo nos enreda tanto que nos pone a hablar otro mensaje, menos de la salvación de Jesús. El bautismo me tiene que despertar a mí, el yo llegar a hablar de Jesús. Es decir, hey, es que Jesucristo viene pronto. Ellos los querían callar. ¿Qué querían hacer los religiosos? Callarlos. Ellos no querían que se diera nada de Jesús.
¿Sabe qué dicen hoy muchos ministros cristianos? Hable de Jesús por los laditos. No crea Jesús, no habrá tanta Biblia, para no sonar como muy fanáticos. Porque el mundo quiere callar el mensaje de la salvación. Este mensaje no quiere escuchar el mundo. Y los religiosos, fariseos, saduceos, familias religiosas han caído en este juego, de simplemente hablar de Jesús por los lados. ¿Cómo están callando el evangelio? Con temas muy motivacionales. Eso es callar el evangelio. Porque al hombre se le tiene que decir, o te arrepientes, o está el infierno, o está el cielo. Cambie su estilo de vida. Eureka. He encontrado al que me brinda la salvación. Sigamos leyendo aquí. Versículo 13 al 17. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. ¿Dónde estaba el cojo? Aquí. Estaba haciendo una testificación de la obra de Jesús. Usted tiene que testificar de la obra de Jesús. El desafío suyo es que usted baje de ese monte. Yo quiero testificar de la obra de Jesús. Yo tengo que decirle a otros, eureka, yo encontré la salvación. Sigue diciendo, entonces les ordenaron, mira el versículo 15, entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí. ¿Qué estaban haciendo? Chismoseando, murmurando. Porque cuando el mensaje es confrontativo, de exhortación, salen las familias religiosas de las iglesias, salen los hipócritas, saduceos y fariseos que hay dentro de los templos y las iglesias. ¿Sí viste lo que dijo el pastor? ¿Sí ves que tal cosa? Porque el mensaje de la salvación estorba al oído. Por eso mataron a Esteban. Y dice la Biblia que les crujían los dientes como perros. Porque el mensaje que le dice arrepienta, usted es un pecador. Pero yo llevo 20 años, usted es una coja. Ha sido la más chismosa de la iglesia. Arrepiéntase. Ay, no me voy a esta iglesia porque me trataron mal. Porque ese mensaje ofende, hiere. Porque quizás muchos llevan 40 años en un templo cojos. Y Jesús le dice, solo en Jesús hay salvación. No en una iglesia, no en un pastor, no en un líder, no en Buda, en Mahoma, en Jesús. Sigue diciendo, sin embargo, para que no se divulgue más, 16, diciendo qué haremos con estos hombres, porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos. Escuche, señal manifiesta ha sido ¿qué? Por ellos. No podían decir nada en contra. Entonces le ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. El bautismo es una señal notoria de lo que Jesús hizo por mí, de lo que yo acepto por fe, de que yo soy un pecador, de que yo soy un cojo, de que yo soy, mejor dicho, pero algo sí te enseñó. Yo asumo este bautismo como una señal notoria de que yo acepto la salvación de Jesús en mi vida. Eso es el bautismo, una señal notoria de que yo me identifico con la salvación que Jesús me dio en mi vida. Sigue diciendo, sí, del versículo 17. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, oiga, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Ellos no estaban preocupados por los milagros, ellos estaban preocupados porque se hablaba de quién, de Jesús, y querían callar en el nombre de Jesús. Hoy en día, ¿qué está haciendo el sistema religioso? El sistema político, el sistema social, callar en el nombre de Jesús.
que no se hable de Jesús para nada, porque ofende, porque usted y yo trabajamos con un libro que ya pasó de moda. Somos los más atrasados, dice el mundo. Somos unos ridículos. Ustedes todavía creen en el libro que ya está en papel puede con todo, eso fue escrito hace muchos años. Yo lo creo usted más inteligente. Eso es lo que quiere hacer el mundo, callarnos. Callarnos de la salvación. Sigue diciendo, versículo 18. Y llamándolos, le intimaron que en ninguna manera hablasen, ni enseñasen en el nombre de quién. No querían que se enseñara en el nombre de Jesús. Hoy en día, ¿qué es lo que se quiere enseñar? Humanismo. Una relatividad de varias posiciones. Psicología, humanismo, un poquito de fe, un poquito de esto, porque al final todo es bueno. Eso es lo que muchos grupos de oración e iglesias hoy en día se hablan. No se quiere enseñar sobre Jesús y la salvación. Es decir, lo que se está viviendo hoy, apenas es ahora, ha sido un plan satánico para destruir el evangelio, el verdadero evangelio de definición. Ellos no querían, miren, que no se hable, que no se enseñe de ese tal Jesús. Versículo 19. Mas Pedro y Juan respondiendo, diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios. Obedecer a vosotros antes que a Dios. Aquí Pedro les está diciendo, pero tengo un problema. Me da pena con ustedes. ¿Obedezco primero a Dios o obedezco a ustedes? Y hay líderes tan religiosos y manipuladores y pastores tan religiosos y manipuladores que le ponen a enseñar y le dicen a su gente, esto es lo que aquí hablamos y lo que aquí enseñamos. Y que no quieren que su gente profundice en las escrituras, que quieren atender a su gente escrita con temitas muy bonitos. Y ese discípulo que se pregunta, ese discípulo que tiene dudas, ese discípulo que levanta la mano, es un rebelde. Es un rebelde. Y así hay muchos fariseos, saduceos, hipócritas de la fe que quieren tener a la gente hablando de otro mensaje, y no el mensaje de la salvación. Porque este mensaje ofende, duele, exhorta y confronta. ¿A quién le haré caso? ¿A quién le haré caso? ¿A los hombres o a Dios? A Dios. A Dios. Pero lo que más me apasiona y que para terminar quiero que usted se concentre en el versículo 20. Porque no podemos dejar de decir, no podemos dejar de decir. Pedro termina diciendo que tengo que testificar, hacer una señal de fe pública. Y aquí es donde yo uno el bautismo con esto. El bautismo es una señal pública, donde yo estoy diciendo, Señor, yo me identifico con lo que pasó en la cruz, con el mensaje de salvación, y estoy hoy en día más consciente que nunca en mi vida que la salvación la tuve por gracia. Y que si hoy me muero, no me esperas allá arriba. Apenas este espíritu se desencarne de este cuerpo inmundo, Señor, allá nos conectaremos tú y yo. Por eso el bautismo es algo tan bonito. Por eso el bautismo yo no lo puedo tomar. Bauticémonos, congreso, y estamos bautizando, bautice. No, el bautismo yo tengo que entender que es el mensaje de la salvación. Es esa señal donde yo me identifico, Señor, yo creo en lo que pasó en la cruz, que cuando usted está diciendo sumergido, usted está haciendo su oración, Señor, gracias. Yo un vil pecador, una pecadora como yo. Hoy tú me das la posibilidad de manifestar, hacer una señal pública de mi fe por ti. Es un privilegio. Es una bendición, familia. Aquí miren, dijo Eureka, lo he encontrado. Usted lo encontró hace rato. Algunos 5 años, 10 años, 15, los que llevan el evangelio, no lo sé. Pero usted no sabe cómo que estaba en la puerta. O este cojo. O peor, usted no sabe fariseo.
o el saduceo. O peor, ustedes aquí no enseñan eso. Arrepentimientos, el pastor es muy fanático. Uy, no. Porque le gusta el mensaje bonito. Usted sea Pedro y Juan. ¿De qué dijeron? No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Usted no puede dejar de decir lo que ha visto y lo que ha oído de Jesús en su vida. Por eso nunca se trae un testimonio. ¿Quién tiene testimonio? ¿Será que salga? ¿Será que salga? ¿Será que salga? Testifique las maravillas de lo que Jesús ha hecho, porque Pedro y Juan decía, no puedo dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Contra ellos se levantaron para amenazarlos, para que no hablaran más este evangelio. Pero ellos dijeron, no le vamos a comer cuento. Llegará el momento en el que el cristiano se tenga que definir en ciertos asuntos de su vida y diga, no le como cuento al mundo, a la sociedad, a este sistema mundial que quiere cada día más aplastar el evangelio. No le como cuento. ¿Recuerdan una canción de hace muchos años que se llamaba Radical? De Juan Carlos Alvarado. Señor, hazme un radical. Cantaban mucho los ministerios de jóvenes. Señor, hazme un radical. Usted diga, Señor, yo quiero ser un radical en mi vida. Porque yo me identifico. Y el mundo te va a venir a amenazar. Y van a hacer conferencias en contra tuya, como las hacen hoy en día en muchas partes en contra del evangelio. Como las hacen en la ONU. Para sacar el sistema religioso de los gobiernos, de las escuelas. Para callar cada día más y más la libertad cristiana. Y por lo que tanto el mundo pelea hoy que es por tolerancia. Antes son más intolerantes. Y no respetan la fe. ¿Usted se va a callar? No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Hace cuánto está usted callada, callado? ¿Cuánta gente pasa por su lado? Coja emocionalmente. Su matrimonio coja. Su vida coja. Usted no le ha dicho, hay una salvación para ti. Uno de los sueños que tengo es que cada mes vamos a hacer una reunión para amigos invitados. Usted va a venir con uno. Y esa es una reunión para los nuevos, para hablarle el mensaje de la salvación. Es uno de los sueños que tenemos. Uno de los sueños que tenemos es cada mes comenzar a hacer una reunión en un centro de eventos aquí en Palmira, con un grupo de alabanza en vivo, una vez al mes. A comenzar, familia, a expandir el reino de los cielos en esta ciudad que Dios nos dio, que es de todos. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, dijo Pedro. A mí me duele. Yo quiero decir, a mí me duele cómo hemos sacado el mensaje de la salvación, familia. Me duele. Cada día me sorprendo más y más. Las barrabasadas que dicen muchos. Grandes conferencistas hablando muchas barrabasadas. No hablando de la salvación. El bautismo tiene que ver con la salvación. El bautismo tiene que ver con eso, familia. Y cuando usted se ha sumergido, diga, Señor, gracias por la salvación. Es que fue el regalo más lindo, inmerecido. La plata suya, el carro, la finca, todo eso, de eso también Dios da. Pero que le haya dado la salvación. ¿Cómo entonces usted se va a bautizar? ¿Cómo usted puede tener dudas del bautismo? ¿Cómo usted puede decir, yo no, es que todavía tengo que el Señor me lo muestre? Pues, no te mostró la salvación. Eso es el bautismo, familia. Reidentificarme con la salvación.
amar la salvación y amar el mensaje de la salvación. Eso nunca se puede salir. Y el día que nosotros hablemos otro mensaje y no hablemos de la salvación, que Dios nos diga, están desviando el camino. Porque en nuestra iglesia tenemos que hablar de salvación. De salvación. Y por eso también en esa salvación sé que Dios va a cortar a muchos. Y sé que también Dios depura. Y sé que también Dios limpia. Porque no es un mensaje agradable. Porque el ser humano quiere seguir haciendo lo que le da la gana. Y viviendo su fe a su forma y a su manera. Pero familia, los que nos quedemos, los que sigamos, estamos convencidos de ¿qué? De la salvación. Un aplauso a Dios por eso. Vamos a orar. Bueno, versículo 23, permítame 2 minutos, que quiero aquí, versículo 23 me encantó hoy mientras lo estudiaba. Ya puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Mire, ellos vinieron al resto de la iglesia y le veas que los amenazaron. Versículo 24, y ellos habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, porque se amotina la gente si los pueblos piensan cosas vanas. Se reunieron los reyes de la tierra, los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. ¿Qué hicieron estos hombres? Alzaron unánimes la voz a Dios. Ellos no llegaron y dijeron, hagamos una estrategia para ya no seguir hablando de Jesús. Seamos más prudentes, mandemos cartas anónimas. Nos vamos a poner en riesgo. Nos acabaron de amenazar. Nos llenaron de miedo. Ellos dijeron, alcemos la voz unánime a seguir hablando de Jesucristo. No hablando de Jesús por los laditos. No hablando de Dios por los laditos. Sino confrontando el pecado de frente. Hechos capítulo 4, un capítulo maravilloso para que usted lo medite en esta noche, lo lea en su casa, va a aprender muchas cosas bonitas de la verdadera fe. Vamos a orar ahorita, sí, familia. A darle gracias por el tema del bautismo que vamos a tomar. Va a ser un tiempo muy especial. Recuerde que no es una finca de paseo, es un lugar, un monte que tiene una piscinita y allí vamos a estar bautizándonos. Despedimos de los que están conectaditos. Feliz noche para todos. Dios los bendiga. Chao, chao.